¿Sí? Entonces, un segundo. Ya. Bien, la ley de Ohm nos va a permitir trabajar o entender eh, cómo funciona o cómo vamos a trabajar o cómo va a funcionar la electricidad. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender un poquito, ¿ya? De aquí en adelante vamos a tener diagramas de este tipo. Diagramas de este tipo que van a representar la ley. ¿Sí? Donde vamos a tener un voltaje, vamos a tener una intensidad de corriente y vamos a tener una resistencia. ¿Sí? Ya les voy a poner una imagen más chévere para que la vean mejor. Ya, este está perfecto. Muy bien, para que se entienda un poco, ¿ya? Cuando hablamos de ley de Ohm, estamos refiriéndonos a lo siguiente. Estamos refiriéndonos a la relación que existe entre el voltaje, el amperaje, que vamos a definir qué es, y la resistencia. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Bueno, antes de eso vamos a poner la fórmula, ¿ya? Que el voltaje es igual a resistencia por intensidad. Coloquen la fórmula, ¿ya? Para no olvidarlo. Bien. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos la V, que va a ser voltaje. Va a venir definido, su unidad de medida va a ser los voltios, que por lógica se definen con V. La intensidad de corriente, ya, la intensidad de corriente, o también se lo conoce como corriente. ¿Sí? La intensidad se está compartiendo. Ahora sí. Ella va a venir en amperios. Y está definida con la letra A. ¿Sí? Y por último, viene la resistencia. ¿Ya? Esta se mide en ohmios.
Y está dada con la letra omega. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de ejercicios, vamos a tener siempre un pequeño circuito así. Luego vamos a ver circuitos en serie y en paralelo. Pero tenemos un pequeño circuito aquí así, donde tenemos voltaje, resistencia y tenemos la intensidad de corriente. Donde el voltaje, si ustedes se dan cuenta aquí, el voltaje, esta imagen es muy chévere por eso. El voltaje es el suministro de energía, ¿ya? El que inyecta la energía o el que inyecta el flujo de electrones dentro de una red, ¿verdad? Dentro de un cable. ¿Qué son los amperios? Los amperios o la corriente eléctrica, porque así le llaman, así se llama, es la que circula por el circuito eléctrico. Si se dan cuenta, ella es la que va pasando por el circuito eléctrico. Pero los ohmios o la resistencia es la que impide ese flujo de electrones, ese flujo de energía eléctrica. ¿Está claro? Entonces, esas son las tres cosas que debemos entender. Voltaje, suministro de energía eléctrica, la que da la energía eléctrica, ¿verdad? La que provee de electricidad al circuito. Intensidad de corriente es la que fluye o la energía que fluye por el circuito. Y la resistencia son los ohmios. Vamos a decir algo, les voy a decir algo, ¿ya? Si me vuelven a apagar la cámara, los voy a retirar de la clase. ¿Sí? Que quede claro. Solo lo voy a volver a decir esta vez. No lo voy a volver a decir. ¿Ya? Bien. Entonces, entre estos tres elementos debe haber una relación, por supuesto. ¿Cuál es la relación? Recordemos, voltaje es igual a resistencia por intensidad. También podríamos decir que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Y también podríamos decir que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos que ir aclarando algunas cosas interesantes. Primero, voy a suponer que en este circuito que yo les dibujé aquí, voy a tratar de hacer otro. No confundirlos. Voy a hacer uno aquí, un ejercicio, ¿ya? Vamos a poner un ejercicio aquí. Yo tengo una fuente de voltaje de 12 voltios. Todo lo que vamos a trabajar de aquí en adelante son voltios en DC. Entonces vamos a encontrar en ocasiones que diga así. VDC. Ya significa que son voltios en DC. ¿Estamos? Voy a colocar una resistencia. Vamos a colocarle una resistencia, se me ocurre, de 330 ohmios. Ya hemos analizado resistencias, ¿verdad? Ya les he dicho, ya hemos visto resistencia, en pocas palabras. 330 ohmios. Y necesitamos calcular para este ejercicio la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, es muy fácil, la intensidad es igual al voltaje, que es 12,
sobre la resistencia, que es 330. Entonces, la intensidad va a ser igual, por favor, hagan esa división. $12 dividido para 330 me da 0,036, ¿verdad? 0,036 amperios. ¿Ya? Entonces, aquí los amperios son muy bajitos, muy bajitos. En realidad no hay mucho amperaje aquí, es muy bajo. Nosotros, cuando tenemos alguna situación eléctrica, digamos en nuestras casas o digamos en alguna situación eléctrica que se escuche, siempre creemos en lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? En sus casas ustedes tienen 110 y 220 voltios, ¿verdad? Aproximadamente. Voltios AC, ¿no? Eso vamos a ir definiendo después, pero quiero que lo vayan entendiendo ahora. Entonces, a todos nosotros, asumo, en algún momento hemos tocado algún cable, alguna cosa que está en 110 voltios, ¿verdad? Uno siente un pequeño hormigueo, sí, pero no es tan peligroso como esta energía de acá, ¿verdad? Han escuchado 220 voltios, ya es peligroso. Pero en realidad no es peligroso el voltaje. El voltaje solo es el suministro de energía eléctrica. Realmente lo preocupante en un flujo de energía no es la cantidad de voltios que se obtenga, sino la intensidad de corriente o los amperios que uno esté poniendo en ese flujo de energía. ¿Por qué les digo eso? Muy sencillo, muy sencillo. Imaginemos lo siguiente. El flujo de energía eléctrica lo podemos definir como el diámetro del cable. Digamos que yo tengo un cable así y tengo un cable así. Por aquí pasan 110 y por aquí pasan 220. ¿Cuál creen ustedes que va a llevar mayor cantidad de energía cuando lo pongamos a trabajar? ¿Cuál creen? ¿El de 110 o el de 220? ¿Nadie? ¿Cuál creen ustedes? Puede ser. El de 220, por supuesto. Entonces, si lo ponemos en proporciones, el de 110 va a tener, vamos a poner aquí, va a tener menos amperios que el de acá. ¿Verdad? Entonces, el problema grave que tenemos en la electricidad y en los problemas de muerte en la electricidad o problemas de electrocutación en electricidad que ustedes han de haber escuchado en algún momento, no es el voltaje, sino los amperios que se están dando. Tal vez ustedes no entienden un poco de carros, pero los carros o las motocicletas o las cosas que funcionan con motores, en sus bujías, cuando prenden un motor, más o menos tenemos alrededor de 10.000 voltios. Pero esos 10.000 voltios se los envía por una fracción de tiempo a un muy bajo amperaje. Entonces, alguna vez, no creo que les haya pasado, pero a mí sí, alguna vez yo estaba arreglando mi moto y toqué por accidente el cable de la bujía cuando estaba encendida. Entonces sí me dolió, pero me dolió una fracción de segundo. O sea, el amperio era muy bajo y yo recibí un voltaje de 10.000 voltios. Entonces, vuelvo a repetir, no importa la cantidad, ojo con esto, no importa la cantidad de voltaje, importa la cantidad de amperios que se están brindando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amperaje es el que circula por el circuito. Y entenderán ustedes, chicos, que ustedes cuando llegan a tocar algún instrumento eléctrico, ustedes se convierten también en parte de ese circuito. Y por lógica, la energía va a fluir por donde ustedes, destruyendo el organismo y cosas y todo lo que tenemos internamente, ¿no? Entonces, por esa razón es que hay que tener mucha precaución con la energía.
¿Sí? Vamos a trabajar y vamos a entender la energía en AC. Ya les expliqué por qué es AC, por la ondulación, ¿verdad? Por el ciclo o la frecuencia que se obtiene, pero vamos a trabajar en estos circuitos de ahora con energía DC, energía directa. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, este es un circuito fácil, sencillo para determinar cuál es la intensidad de un circuito, sabiendo la resistencia. ¿Ya? Vamos a irnos un momento. La Tinkercad, por favor, para revisarlo de mejor manera. ¿Ya? Les comparto la pantalla para que ustedes lo puedan ver también. Este circuito que yo voy a hacer también tienen que enviarlo hoy como deber, ¿no? A ver, vamos a crear un nombre. Bien, primero, lo primero que tenemos que colocar para cumplir con nuestras especificaciones, ¿qué es? Es un suministro de energía, ¿verdad? Yo le voy a poner una batería de 9 voltios. Aquí. Este es el suministro de energía, el voltaje. Si ven, incluso hasta uno entiende y dice voltaje, batería. Me suministra energía. Es lo que quiero. ¿Ya? Luego vamos a colocarle una pequeña resistencia, pero voy a ponerle una plaquita de Arduino, una protobar para que se pueda diferenciar mejor, ¿ya? Entonces yo voy a colocar aquí una resistencia, ¿sí? Este voltaje es de 9 voltios. Bueno, ahí hacemos el cálculo con 9 voltios, no pasa nada, ¿ya? Entonces, miren, yo voy a tratar de traerla lo más cerca posible por aquí. Le voy a colocar el polo positivo aquí, ¿verdad? Así como está en la gráfica. Oh, algo me olvidé de mencionar. Donde está la rayita más grande, se podría decir, si ustedes ven, hay dos rayitas, ¿verdad? Una grande y una más pequeña. Donde está la más grande siempre es positivo y donde está la más pequeña es negativo. No sé si se dan cuenta, en la parte superior se ve. Donde está la más grande es positivo y donde está la más pequeña es negativo. ¿Ya? Sí estamos hasta ahí. Perfecto. Entonces, voy a unir esta línea. Vamos a poner el color rojo para que represente. Y ahora vamos a unir el negativo. Perfecto, algo así. Color negro. Entonces, aquí ya tenemos, habíamos hablado que la resistencia que íbamos a trabajar era de 330 y aquí le vamos a poner ohmios, ¿no? Así. Perfecto. Esto hay un flujo de colores, incluso ya les he de enseñar cómo es, que representan cada resistencia por su color. Entonces, aquí yo le podría dar Enter y no va a pasar nada, ¿verdad? No pasa nada. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo. Yo matemáticamente sé que aquí me va a dar una intensidad. La vamos a calcular. Vamos a calcularla. Ya vamos a cambiar este 12 por el valor que tenemos. ¿Cuál es el valor que tenemos? 9, ¿verdad? Entonces aquí en vez de 12, vamos a poner 9. Y por favor díganme en cuánto les da. 9 sobre 330. 0,027. ¿Sí o no? 0,027 amperios. ¿Sí? Entonces, con esta explicación, yo me voy acá y digo, a ver, ¿cómo yo puedo hacer para saber cuál es el valor del amperaje? Voy a tener que utilizar mi multímetro. Voy a ponerlo por aquí. ¿Ya? Entonces,
Normalmente, ojo con esto, normalmente un multímetro, ojo con esto que después les he dejado un experimento sobre el tema, ¿no? ¿Ya? Normalmente un multímetro, yo lo conectaría aquí el negativo, perdón, aquí el positivo y acá el negativo, ¿cierto? Para medir. Pero cuando uno mide amperaje, uno no mide así, porque se daña el instrumento. Entonces, en este caso, hay que ponerlo así. El positivo aquí, ¿sí? Y el negativo acá, así, o sea, el multímetro debe ser parte, voy a ponerlo en otro color azul. No sé qué le pasó. Bueno, el multímetro debe ser parte del flujo de energía. Recuerden, la energía va a salir así, va a entrar al multímetro, va a salir del multímetro, va a entrar aquí, va a pasar por la resistencia y va a regresar hasta acá. Esa es la idea. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora si ven que aquí hay algunas letritas donde dice A, V y R. A significa amperios, V significa voltios y R significa resistencia. Yo en este caso voy a trabajar con A. Entonces, en vez de poner voltaje, voy a poner amperaje. ¿Estamos? Le vamos a dar Enter. Y aquí hay algo interesante. Miren, nos dio 27,1. ¿Verdad? ¿Por qué nos da 27,1? Si acá nos da 0,27. Porque la unidad que se está utilizando aquí es miliamperios. ¿Ya? Yo ayer descargué una imagen, la voy a buscar, para que ustedes entiendan eso y se las voy a dejar para que ustedes la puedan analizar. No sé si la pueden ver, ¿sí? Pueden ver una tabla que acabo de compartir ya. Esta es la tabla donde están las unidades. Desde hexa. Hexa equivale a 10 a la 18. Peta equivale a 10 a la 15. Tera, hemos escuchado de terabytes o de tera. La unidad tera es de 10 a la 12. Giga es de 10 a la 9. Mega es 10 a la 6. Kilo es 10 a la 3. Hepto es 10 a la 2. Deca es 10 a la 1. Y para abajo, deci es 10 a la menos 1. Centi es 10 a la menos 2. Y mili es 10 a la menos 3. ¿Qué significa eso? Que para yo llegar a esa unidad de medida tengo que multiplicar la expresión por esta forma exponencial. Esta imagen ya se las voy a dejar acá también para que ustedes la puedan ver. Se las voy a dejar aquí. Guárdenla, por favor. Esta nos va a servir muchísimo en este tipo de ejercicio. Pero bien, ¿a qué llegamos con esto? A lo siguiente. La unidad que yo tengo, que me está midiendo, en intensidad me dice que es igual a 27,1 miliamperios. Así, la M minúscula. Entonces, el factor de conversión me dice que 27, perdón, voy a tomar el mío, el que tengo acá. 0,027 amperios. Para transformarlo a miliamperios tendría que multiplicar esta expresión. ¿Por qué? Voy a decir lo siguiente, presten atención, voy a decir aquí. Vamos a transformar por 10 elevado a la menos 3 miliamperios representa 1 amperio. Entonces yo puedo eliminar estos dos y me va a quedar... estoy mal. Perdón. No. Simplemente lo vamos a multiplicar. Aquí yo tengo amperios. Ya, es así. 1 miliamperio, si no nos iba a quedar mal.
representa a 10. Sí, representa a 10 elevado a la menos 3 amperios. Ahí sí es. Entonces, eliminamos amperios con amperios y nos va a quedar 0,027, ¿verdad? Por 10 elevado al cubo. Que esto va a ser, si lo multiplicamos, nos va a dar un igual de 27. Ahora, ¿por qué en el instrumento que yo estoy utilizando me queda 27,1? Recordemos que el voltaje no siempre es exacto. En este tipo de ejercicios, cuando medimos en tiempo real, siempre vamos a tener una variación de voltajes. Ya nunca va a ser el mismo, o sea, nunca vamos a tener 27 o 9 voltios exactos. En ocasiones vamos a tener 8,9, en ocasiones vamos a tener 9,1, ¿sí? Porque el voltaje no es exacto, por eso hay un rango de tolerancia. Pero un decimal, 2 decimales no es tan complicado en este tipo de temas. ¿Está claro cómo hice? ¿Sí? Sí. Entonces, esto de aquí es voltaje, resistencia y intensidad de corriente o amperios. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto de aquí, por favor, lo copian para que podamos trabajar. ¿Se acuerdan que, tal vez no recuerdan, que yo le ponía a los LEDs, les ponía una resistencia? No sé si ustedes lo recuerdan. ¿Se acuerdan o no? A los LEDs, cuando teníamos que prender un LED, le poníamos una resistencia. ¿Por qué? Ya les voy a enseñar por qué. Miren. Ya. Digamos que yo conecto el positivo directo aquí y le conecto el negativo directo acá. Rapidito, ¿no? No va a haber mucha confusión. ¿Qué pasa con el aparatito ese? ¿Qué le pasó? Se explotó. Se explotó. ¿Por qué? Porque se le da mucha energía y el LED no resiste esa energía y se muere. Entonces, ¿qué se utiliza cuando pasa eso? Se utiliza la siguiente estructura. Poner la resistencia acá. Voy a cambiar ese de aquí, lo voy a borrar. No está bien. Y así. ¿Ya? Entonces, más o menos está pasando esto. Voy a ponerlo esto en rojo. Está ingresando la energía de la batería al multímetro, o al amperímetro en este caso. Luego sale la energía, pasa por este LED. Tengo que cambiarle. No me gusta estas cosas porque ya, así tendría que ser, porque el valor tiene que entrar al ánodo. El ánodo es el positivo. Bueno, acá le ponemos un cablecito hasta acá. Ya no pasa nada. ¿Ya? Entonces, ahí sí, está conectado. Y del terminal negativo, vamos a ponerlo en negro, nos vamos de aquí hacia la parte de acá de la resistencia. Ustedes podrían hacer incluso una actividad experimental de esto, porque ustedes tienen una batería, ¿verdad? Tienen una protoboard, tienen una resistencia y tienen un LED. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, todo eso tienen. Les dije que no voten nada de eso, ¿verdad? Para que no tengan que comprar de nuevo. Mira lo que pasa ahora. El LED está encendido, pero tiene una alerta. Ya, ¿cuál es la alerta? Me dice que la corriente a través del LED es de 20,9 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Está bien. Por ahora está funcionando. Pero quiero que miren esto. ¿Qué pasó con el consumo de miliamperios de mi circuito? ¿Qué le pasó a este número de aquí? A los amperios, al amperaje. Ahora tengo 20,9 miliamperios.
cuando tenía 27,1. ¿Qué significa eso? Significa que el LED también va a funcionar como una resistencia. Cualquier cosa que yo conecte en un circuito va a tener un coeficiente de resistencia. Va a funcionar como resistencia. ¿Por qué funciona como resistencia un LED? Porque imaginemos esto. Imaginemos que nosotros tenemos, voy a ponerlo aquí, que nosotros tenemos un fluido de electrones, así. Ya, así. Entonces llega un LED, aquí está un foquito, el símbolo de los foquitos es así, ¿sí? Llega un LED y por lógica este ilumina, ¿verdad? Entonces, transforma la energía ¿en qué? En luz. O sea, hay un consumo de energía en ese punto, ¿verdad? Incluso también arroja un poquito de calor. Entonces, mi flujo ya no es el mismo, ya baja un poco. Y acá viene una resistencia, el símbolo de la resistencia es así. ¿Ya? Perdón. Símbolo de resistencia es así. Ya me estoy olvidando los símbolos. Entonces, el flujo acá va a bajar. ¿Me entienden? Eso hace este tipo de ejercicio. Ya va reduciendo la energía que necesitamos para ciertas cosas. ¿Me entienden? Esto, los que quieren estudiar algo de sistemas, les va a servir. Les va a servir bastante, porque la energía en sistemas no solo se enfoca en software y cosas así, también hay comunicaciones, telecomunicaciones, y sirve bastante entender por lo menos el concepto de energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, hasta aquí alguna duda. No olvidarse de la tablita. Esa tablita imprímala y ténganla por ahí porque nos va a servir para transformar de micro, de nano, de pico. ¿Se acuerdan que yo les decía? Compren una... no utilizamos esa. No utilizamos condensadores, ¿verdad? No utilizamos condensadores porque no quería que exploten. Pero los condensadores vienen en unidades como microfaradios, nanofaradios, picofaradios. Ya son unidades de medida que vamos a utilizar. Entonces, traten de aprenderse esta parte. Y por favor, van a hacer esta sección de aquí. Como tarea, van a hacer esta. Les voy a poner otros valores. Les voy a poner 9 voltios y les voy a cambiar esta resistencia para que ustedes hagan. Les voy a mandar a hacer uno, ¿ya? Tienen que hacerlo en números y hacer la simulación. Antes de terminar la clase, mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Este de aquí funciona a 20 miliamperios. ¿Qué tengo que hacer para que funcione con normalidad? ¿Qué tengo que hacerle al circuito para que ese LED funcione con normalidad? ¿Qué tengo que hacer? Poner Nadie. la resistencia con más ohmios. Perfecto, ponerle una resistencia con más ohmios. Entonces, yo le voy a colocar una resistencia. Voy a detener la simulación. Y normalmente se utiliza 220, 330 o 440. De verdad. Normalmente se utilizan resistencias así. Porque no todos los números de resistencias existen. Eso es algo que debemos entender después, ¿ya? Hay números que no hay y cosas malas. Entonces, le vamos a dar Enter. ¿Qué pasó con mi cálculo de amperaje? Bajó, porque le añadí una resistencia más grande y por lógica ya no hay un flujo de electrones por el circuito, ¿verdad? Entonces, ahora mi LED está trabajando con total normalidad. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Perfecto. Entonces, de esta manera, chicos, se entiende la ley de Ohm. ¿Ya? Ojo, podríamos tener en algún caso, podríamos conocer cuál es la intensidad que pasa por el circuito y necesitaríamos calcular cuál es el voltaje que tengo que darle, suministrarle al circuito. O en ocasiones, como lo que acabó de pasar aquí, yo necesitaba bajarle el nivel de intensidad bajarle el nivel de resistencia para que me dé 20 milivoltios, exacto. ¿Saben qué? Eso les voy a dejar de ver. Van a calcular cuál es la resistencia exacta, utilizan las fórmulas, ustedes son pilas,
que necesitaría yo para que con una batería de 9 voltios y 20 miliamperios de corriente eléctrica, ¿cuál sería la resistencia exacta que yo tengo que trabajar? Y van a hacer la simulación y van a hacer los números. ¿Está claro? Eso vamos a hacer de deber, para hacerlo un poquito interesante. Para la simulación obviamente va sin el LED, ¿verdad? ¿Cómo? Obviamente va sin el LED en la simulación. Para que dé exacto 20 miliamperios. Ya, es que el LED trabaja con una resistencia. Ya les voy a poner para que tengan una tablita referencial, ¿ya? Resistencia de LED. ¿Sí? Cristian, disculpe, no lo entendí. De tarea tenemos que hacer el mismo circuito que usted hizo, ¿verdad? Verán, hagamos algo. Bajemos, bajemos, volvamos a conectar porque se nos acaba el tiempo y les explico bien, ¿ya? Conéctense nuevamente.